el dólar te baja, ¿qué puedes cubrir en algún momento? ¿No? Todos esos. Luego, ¿qué activos te van a cubrir de la inflación? ¿Qué activos te van a cubrir de una potencial recesión? Que al final son los dos regímenes importantes por los que se mueve el mercado, inflación y crecimiento. Todo eso es lo que hay que plantearse y que uno cree la cartera a gusto, para que mañana se vaya a dormir y diga, oye, y luego asigne más riesgo en función de su edad también. Es decir, si tienes 20 años no tiene sentido, o 30, no tiene sentido que seas muy conservador cuando tienes 20, Depende, 30, ¿no? 40 años por delante. Depende de la cantidad que tengas de patrimonio, ¿no? O lo que ganes. Es que a lo mejor una persona También, con bueno, 30 años, yo he conocido gente que han heredado y de repente tienen una gran cantidad de dinero y han invertido en dividendos y han conseguido la independencia financiera con una edad muy sí. temprana. O sea, yo creo que más la edad es el dinero que tengas. O sea, hay un porcentaje, hay un momento de dinero en que tienes que ser conservador. Evidentemente, si tienes 10.000 euros y tienes 5 empresas, pues no pasa nada, Está chaval. claro, está claro. O sea, si Está tienes bien que un te dinero para concentres. vivir toda tu vida, no tiene sentido que te arriesgues. O sea, es Claro, decir, claro. puedes arriesgar una parte, pero tu sentido va a ser preservar el capital, efectivamente. Claro, claro. O sea, el chico este que dice que está concentrado con 5 empresas y tiene 10.000 euros invertidos, pues no está concentrado. Es que tiene poco dinero todavía. Está empezando. Eh, yo lo veo así. Has dicho muchas cosas. Yo me he ido apuntando algunas porque quiero abordarlas algunas. Es que hablo Has mucho, comen- ¿eh, Juan? Tú córtame. Si, No, si no, no no, te yo también hablo interrumpo. mucho, pero te estoy dejando porque me estás dando cosillas para comentar. El Bitcoin, has comentado varias cosas. ¿Tú tienes Sí, Bitcoin en cartera? sí, compré en 2020 Bitcoin y no lo había hecho nunca. Mira que en 2018, cuando cayó con la guerra Ujú. comercial, me lo planteé, pero me daba miedo abrir un. En ese momento no había ETF ni nada, tenías que ir todo a través de exchange. Y en ese momento ya había Coinbase y quise abrirme la cuenta, pero no sabía cómo funcionaba, me daba miedo mandar el dinero a Estonia, etc. Y en 2020, cuando vino la pandemia y cayó, no sé hasta cuánto cayó, pero cayó una barbaridad, dije, venga, bueno, aprovecho y diversifico un poco. Y metí un buen pellizco. Y desde entonces está ahí. No es una gran parte de mi patrimonio, ¿Cuánto pero poco equivale? a poco, ¿Cuánto sería? pues un 5% o algo así. No, 5% en Bitcoin. Sí, sí. Madre. Bitcoin, bueno, distribuido en Bitcoin, Ethereum y ahora mismo que tengo Solana también, pero Yo, Bitcoin y yo Ethereum. compré, yo compré creo que en 2016-2017, ahora me corregirán mis seguidores por el chat si alguno se acuerda mejor de la fecha, antes de empezar en dividendos, pues yo empecé en dividendos en 2018, y estuve comprando cuando llegó a los 16.000, esos famosos, que fue en 2017 y luego cayó, y me ¿Mm? enfadé, lo dejé ahí, y ahora está, creo que metí ciento y pico, y ahora hay 1.000 y pico, ¿no? He hecho sería mi inversión que mejor me ha ido, porque hice un por 10, pero son cantidades pequeñas. Pero yo el problema del Bitcoin, has dicho antes, que no tiene contraparte, y creo que hay una diferencia entre el Bitcoin y el oro que es fundamental. ¿Mm? El oro sí tiene un uso industrial. Es decir, ¿Mm? el oro si de repente, por lo que sea, se nos va la pinza y consideramos que ya no tiene un valor refugio, se sigue usando para joyería y se sigue usando para uso industrial. Por lo tanto, nunca puede dejar de ser un valor refugio porque simplemente por esos dos puntos siempre va a tener valor. Y me ¿Mm? diréis, no, es que el valor de joyería y el valor del otro es residual. Digo, sí, pero a la gente siempre le gusta ponerse oros encima, a la gente le sigue. Hay ciertos momentos industriales que hace falta oro. Entonces, va a haber siempre una demanda que si baja va a tenerla. Pero el Bitcoin, la única demanda que hay es de alguien comprándola para especular con ello. O sea, ¿Mm? el Bitcoin originalmente, cuando estuvo en los 2000, esos años que estuvo en los 2000, que fue 2017 hasta 2020 puede ser, 2021 puede ser, que estuvo muchos años en los 2000. Cuando tú escuchabas hablar a la gente de Bitcoin, los que invertían ahí te decían que era una moneda fuera del gobierno, ¿no? Y que ellos estaban contentos con que no subiese, porque se dejaba de ser un activo especulativo y se convertía en una moneda, ¿no? Estuvo muchos años en los 2000 fijo. ¿Qué pasa? En el momento que el Bitcoin tiene ese bull run y sube tanto y se convierte en un activo especulativo, que es lo que es ahora, con bajadas y subidas brutales. Cuando cae la bolsa y cae todo, cae mucho más que todo. Cuando sube, sube más que todo. O sea, es muy especulativo. El problema que yo le veo al Bitcoin es que mientras haya esa especulación, nunca va a ser una moneda. Porque que es su origen y su fin, ¿no? Los creyentes de Bitcoin dicen, no, esto va a ser una moneda en el futuro. No puede ser una moneda, y el mejor ejemplo es que la gente que vende cursos de Bitcoin no por un precio en Bitcoin, lo pone en euros. ¿Por qué? Porque el Bitcoin mañana vale 40.000 euros y pasado vale 20. Entonces tú no puedes poner que el curso vale 0,5 Bitcoin. Puedes aceptar Bitcoin, que no lo aceptan la mayoría, pero no puedes poner un precio fijo en Bitcoin por el valor especulativo que tiene. Entonces, si el Bitcoin ya no tiene su origen, que era ser convertirse en moneda, ya no tiene sentido y no es un valor refugio por la volatilidad que tiene,
simplemente se ha convertido en un valor especulativo como puede ser una empresa que está en quiebra como Día. Bueno, no soy ningún experto en Bitcoin, ¿vale? Y de hecho he ido recomponiendo mi tesis a lo largo de los años, viendo también, por ejemplo, algo sorprendente, ¿no? Cómo Bitcoin ha sobrevivido a tipos de interés del 4%, porque se decía que Bitcoin era una creación de un entorno de tipos de interés negativos o tipos de interés en 0% y ha sobrevivido y está en máximos con tipos de interés todavía al alza, ¿no? Si hay una relación que yo he estudiado mucho y la única que creo que tiene correlación con Bitcoin es un estudio que hace Michael Howell, que él es de la escuela de Salomon Brothers. Su mentor fue Henry Kaufman, y en Salomon Brothers lo que trabajaban en mesas de renta fija y básicamente lo que intentaban era entender los flujos. Es decir, todo lo medían por liquidez. La liquidez aquí se entiende como expansión de balances, es decir, creación de deuda. Y esa creación de deuda, pues veían dónde se estaba refinanciando, dónde se estaba creando más crédito, dónde no se estaba creando, etc. Y Michael Howell tiene unos estudios muy interesantes donde ha demostrado que básicamente Bitcoin es completamente sensible al incremento de la liquidez global. Entonces, para mí se convierte en un activo que te cubre de una cosa, y es, por ejemplo, la liquidez global, ¿cómo puede incentivarse? Pues lo primero con creación de deuda, ya sea deuda pública o deuda privada. En este caso, si los gobiernos llevan unos déficits elevados, como hemos visto en los últimos años, pues Bitcoin puede ser una manera de protegerse, ¿no? También por la devaluación de la divisa. Pero tienes acciones, o sea, Bitcoin tendría sentido si no existiesen otros productos, pero habiendo otros productos que... Pero tiene más correlación con la liquidez global. El Bitcoin es mucho más sensible. Después va el oro, pero el Bitcoin es mucho más sensible al incremento de la liquidez global. Ha respondido el mercado como un activo en el que busca refugio cada vez que ve incrementos o un gasto deficitario de los gobiernos, es decir, una irresponsabilidad fiscal. Mira, por ejemplo, los bonos en el mercado bajista que llevan durante 4 años. Los bonos también mandan esa señal de irresponsabilidad fiscal. Por eso en Reino Unido las TIRS están en el 5%. Y una protección está siendo Bitcoin. Lo primero porque es descentralizado. Por lo tanto, no puedes llegar y decir, pues ahora cojo Bitcoin y manipulo la oferta y la demanda como me apetezca. No puedes. Entonces es descentralizado. Esto viene de, por si a alguien le interesa estudiar, el primer sistema descentralizado que sigue funcionando a día de hoy y que se inventó en la ruta de la seda es el sistema de los hawalas en la ruta de la seda. Y ahí es donde se inventa el primer sistema de comercio descentralizado. Eran familias de hawalas durante toda la ruta de la seda y para no tener que transportar oro, tú llegabas y depositabas el oro en una familia y descentralizadamente la otra podías retirar el oro en cualquier otra parte. Y esa ruta nunca ha fallado. Se sigue utilizando, de hecho, hoy en día se utiliza para temas para blanqueo de dinero y temas de organizaciones terroristas, ¿no? Pero básicamente eso por un lado. Luego, por el otro, una cosa muy importante es yo también, viendo lo que se suele decir, ¿no? Tiene que ser una divisa. El Bitcoin no creo que vaya a ser una divisa, ni creo que funcionase como divisa. Ahí te doy toda la razón. Es decir, no creo que vaya a ser jamás una moneda de uso, es decir, para comerciar, como el dólar. El dólar se crea para comerciar y es una moneda de comercio. De hecho, por eso se deprecia constantemente, para permitir ese comercio también. Pero el Bitcoin no creo que vaya a ser así, no creo que vaya a ser una moneda. Lo primero por la oferta reducida que tiene, no tiene esa elasticidad en la oferta. Y luego lo segundo porque los gobiernos podrían perfectamente no permitirlo. Es decir, sería tan sencillo como se adopta Bitcoin como moneda, mañana al presidente de turno, como hizo Roosevelt de hecho con el oro, básicamente, que prohibió las tenencias de oro, pues mañana llega cualquier presidente y dice, prohíbo a cualquier negocio aceptar dinero en Bitcoin. Ya está. Sí, pero por mucho que tú lo prohíbas, es como prohibir el oro. Tú puedes prohibir la tenencia de oro, pero al final la gente lo va a tener. Tenerlo sí, pero ahí les da, Juan, ahí voy al punto. Una cosa es que tú puedes prohibir los intercambios con Bitcoin, que se use como moneda, los negocios, porque el negocio, si dices, pero el Bitcoin no... tú si aceptas Bitcoin, te multo. Y te multan. Y el negocio va a dejar de aceptar Bitcoin. Pero otra cosa es que las familias, tú como individual, tengas Bitcoin. Sí, pero es como lo de, tú multas también por el dinero negro. Y la gente, los comercios... La gente lo tiene, pues ahí por está. Eso te digo, y en los comercios, la gente se le estropea mucho. No sé si te das cuenta que en España, desde hace unos años, hay un problema con los datáfonos en muchos comercios y no van. Cobrar en efectivo para... No van. Se han roto todos. No es una gran cantidad la que puedas... O sea, tú puedes cobrar en efectivo pues, tickets de 20, 50, 100 euros, no te va a pasar nada. Pero cuando ya empiezas a cobrar
pues quieres comprarte, por ejemplo, hoy en día en España no podemos comprarnos un coche, una moto con efectivo, y si lo haces se te va a caer el pelo. Entonces, eso podría prohibirlo el gobierno, ¿no? Mañana llega a Estados Unidos y dice, pero no el Bitcoin, permito compra en Bitcoin y ya está. Pero eso no va a quitar que la gente tenga Bitcoin. Es decir, hay que quitarnos de la cabeza que es un activo que es un medio de cambio. Bitcoin no es un medio de cambio, Bitcoin es un activo real, sin riesgo de contraparte, que está muy ligado a la liquidez global. Es decir, cuando la liquidez global incremente, bancos centrales compren activos y gobiernos lleven una irresponsabilidad fiscal y la masa monetaria global está incrementando, Bitcoin lo va a hacer extraordinariamente bien, que es lo que ha pasado en 2023 y 2024. Cuando la liquidez se gire, es decir, si hay una espiral de deuda global como fue de impagos, como fue, por ejemplo, 2008, Bitcoin va a caer un 80-90%. Ahora bien, te cubre de ese escenario. Luego ya depende de cada uno saber, ¿te interesa como activo o no? En función de la volatilidad y tal. Pero no creo que vaya a ser una moneda. Yo creo que va a ser un activo para tener en balance, en cartera, para que te proteja de ciertos escenarios y de esa devaluación constante porque es escaso. lo que pasa es que hay una cosa con Bitcoin que yo veo clara, no sé si tú lo ves igual, y es que Bitcoin, su fortaleza, no son los países europeos y occidentales. Cuando se dice el mundo libre, ¿no? Que es Estados Unidos, Europa, Australia, Nueva Zelanda. ¿Cuál es el potencial del Bitcoin? Por desgracia, tenemos dos regiones en el mundo donde el valor de la moneda se devalúa constantemente y la única forma de tener un valor, una moneda que te sirva para intercambiar cosas y refugio de valor, porque no se puede comprar acciones fuera del país, porque no se puede tener ciertas cosas. Son Latinoamérica, o Hispanoamérica, mejor dicho, Hispanoamérica y Brasil, y África, ¿no? Son dos regiones donde hay muchos países donde tú no puedes comprar acciones fuera del país. Hay países de Hispanoamérica donde tú no puedes comprar acciones del Nasdaq. Tienes que comprar acciones que coticen en la bolsa de ese país. En África igual. Entonces, claro, empiezas a estar muy limitado a la hora de comprar activos. Entonces el Bitcoin, y tienes monedas muy devaluadas, como pasa en el caso de Venezuela, ¿no? Con el bolívar. Entonces, claro, de repente el Bitcoin tiene mucho potencial ahí. Pero si esos países cada vez van a ser menos, y es a lo que vamos porque África cada vez está mejor y Panamérica cada vez que está mejor, yo creo que lo peor que le puede pasar al Bitcoin es que estos países vayan cada vez mejor. Porque el Bitcoin, a mi gusto, sus fortalezas son esas regiones. Y estoy contigo en esa liquidez porque en Europa, un europeo no necesita tener Bitcoin. O sea, un europeo en el momento, un europeo puede comprar acciones de Logista, de Coca-Cola, de Nintendo, no necesita Bitcoin para mantener su dinero. Eso es. En el momento que se forma un poquito, sí, entonces, ¿qué pasa? Si todas esas regiones empiezan a ir bien, ¿por qué van a tener Bitcoin? Si ya empieza, y aparte es que te das cuenta, o sea, en Europa el que tiene Bitcoin son personas que no se han formado en finanzas. Me refiero a que estén full Bitcoin. Yo puedo entender gente como tú que tiene, porque yo tengo Bitcoin también. Me refiero a gente que dice, no, yo solo tengo Bitcoin. Y digo, tú solo tienes Bitcoin porque no sabes de nada más. En el momento que te formas un poquito, te metes en acciones, te metes en otros activos. ¿Qué pasa? Que el Bitcoin, para la gente joven que no se puede meter en inmobiliario, es un activo muy fácil donde puedes meter poco dinero. Oye, yo no tengo ni idea de bolsa, yo no tengo ni idea de finanzas, no me voy a meter en un piso, que es la mentalidad español, pero sí puedo comprar Bitcoin. Pero realmente en Europa, si tienes algo de dinero, no tienes Bitcoin. Los que tienen Bitcoin son países de Hispanoamérica y África. Son donde más se está moviendo el Bitcoin y es donde más fortaleza tiene. En Egipto, por ejemplo, es un caso de estudio muy interesante. Al final, estos países buscan, o sea, la gente que vive en estos países, lo primero, busca un medio de intercambio con el que poder comerciar fuera, pero también busca tener su moneda en algo que no se deprecie cada día que pasa, que es que no hemos vivido lo que es la La India hiperinflación. también, dicen Ahora aquí. estamos empezando a vivir lo que es, normalmente nos decían, un coche se deprecia, ¿no? Es algo lógico, un coche se va depreciando, que ojo, es un activo, lo vuelvo a repetir, un coche es un activo y por eso se deprecia, pierde valor como activo, ¿no? Pero se deprecia, ¿por qué? Porque va perdiendo valor. Ahora está pasando algo curioso en Europa y es que los coches se están apreciando. Es decir, yo ayer compartí un vídeo de un anuncio de Skoda hace 3 años que estaba a 14.000 euros el Skoda y ahora está a 23.000. Y me escribe gente y me dice, no, es que yo compré un coche hace 3 años y está más caro ahora. O sea, Sí. le he metido 50.000 kilómetros y lo vendo por más. Entonces, ¿en qué países pasa eso? En países en los que la divisa no está muy fortalecida, es decir, en sitios donde hay que preocuparse con lo que pasa en la divisa. Y en algunos sitios, efectivamente, que como hemos vivido en Europa y hasta ahora no nos ha preocupado tanto el valor del euro, en otros países sí que les preocupa y constantemente es lo que tú dices, pasa un día y a lo mejor has perdido el 10% del poder adquisitivo, entonces tienes que meterlo en otro sitio, no puedes tenerlo
bolívares o en diferentes cosas, porque es que se te erosiona al segundo, ¿no? Entonces ahí ha tenido mucho tirón el Bitcoin. ¿Va a cambiar eso? Bueno, por ahora no creo que sea algo que cambie, teniendo en cuenta que Bitcoin es un activo que a veces a la gente se le olvida que te puede caer un 80% por el camino, perfectamente. Entonces, eso la gente lo tiene que saber, ¿no? Y eso es lo difícil de llevarlo también, que hay gente que dice, bueno, oye, si vas a llevar 100 euros, pues no te va a preocupar, o 1.000 euros o 2.000, a lo mejor te da igual, pero si ya empiezas a llevar porcentajes importantes de tu patrimonio, pues obviamente a lo mejor en un momento malo lo pasas mal y no sabes gestionarlo, ¿no? Entonces, siempre este tipo de activos, si en función de lo que creas y de cómo sea de interesante tu tesis o le asignes la probabilidad, pues ya incrementas un poco el riesgo, ¿no? Pero obviamente no puedes estar 100% solo Bitcoin por si algún día eso va mal o lo que sea. Y yo respeto mucho a muchos defensores de Bitcoin y escucho muchas tesis y creo que todavía es algo de lo que estamos todos aprendiendo y que seguramente el sector financiero... Es que la economía no es estática, es decir, es cambiante y también el sector financiero cada día aparecen nuevas cosas y hay que ver cómo eso evoluciona y cómo va progresando también, por supuesto. Pero Javier, también te digo una cosa, la gente que iba full Bitcoin, yo conozco varios, tanto anónimos como conocidos, que no digo nombres por respeto a ellos, que con este último bull run que hubo fue oye, loco, lo del dividendo, ¿cómo va? ¿Sabes? Como diciendo, está muy guay lo del Bitcoin, Para pero... diversificar, bueno, pero está No, bien. diversificar no, querían rotar, querían Vale, rentas. todo el... Querían rentas. De repente querían vivir de su dinero y claro, el Bitcoin ya no te da para vivir porque el Bitcoin es un dinero que está ahí, pero los dividendos son rentas que van a tu cuenta. Entonces, Bueno, claro, de repente... luego uno tiene que elegir, claro. Pero es que esto es como todo, o sea, todo el mundo, el dividendo no me gusta, no sé qué, no sé cuánto, esto, pero cuando quieres vivir de tu patrimonio, es que no hay muchas opciones. Está el dividendo, el inmobiliario y las tierras de cultivo. Y las dos últimas son un coñazo. Entonces... No, sí. Yo digo, personalmente tengo la opinión de que no existe activo malo o activo bueno. Creo que todos los activos tienen un rol y tu misión es encontrar cuál te interesa en cada momento más. Es decir, puedo comprar, es lo que decía Howard Marks, ¿no? Decía, es que se dedica a la deuda distress, ¿no? Empresas que están medio quebradas, pero que los activos valen más de lo que se están pidiendo por ellas, ¿no? Entonces, él compraba empresas de mierda, o lo que hacía Warren Buffett. Warren Buffett, ¿cómo se hizo millonario? Comprando los conocidos cigar butts, ¿no? Comprando empresas que estaban quebradísimas en la mierda y las reestructuraba enteras o las vendía. Despedía, liquidaba los activos y tal. Pero si uno consigue comprar una mierda y resulta que esa mierda vale más de lo que ha pagado por ella, Sí. es una buena inversión, ¿no? Si sabes detectar ese valor, oye, si compras un piso de mierda pero lo vendes por un poquito más, pues oye, la mierda está ahí, pero lo has hecho bien, has sabido detectar ese valor, ¿no? Entonces, eso está claro. No existe activos, yo creo que no existe activos malos o buenos, simplemente existe el precio, existe el riesgo y existe la asignación de capital. Y ahí hay que combinar las tres para ver cuánto arriesgamos, en qué momento arriesgamos, etc. Y es muy difícil saber el precio exacto de Bitcoin porque no se puede valorar, obviamente. Es un activo que es muy difícil de valorar. Podrías valorarlo a lo mejor pues como el oro, ¿no? Decir, oye, si el 2% de los fondos a nivel global destinan un 10% o 5% a Bitcoin en el futuro, ¿cuánta demanda habría, no? Y podrías valorar un poco de esa aproximación, pero es muy complejo valorarlo. Es muy complejo valorarlo. O sea, no creo que nadie pueda aproximarse a un valor, porque al final el valor va a ser el de la utilidad en un entorno de inseguridad de quiero protegerme de esta forma por si los gobiernos en algún momento se les va todavía más y al final Bitcoin te da eso, que tú puedes, o sea, con 10 lingotes de oro no me puedo trasladar a Senegal por el aeropuerto, pero sí puedo llevarme un USB 10.000 Bitcoins, ¿sabes? Entonces, claro, esa utilidad, ¿qué valor le das?